Vaya por favor conmigo a Apocalipsis. Estamos viendo el estudio de las 7 iglesias porque venimos hablando de las obras y estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia: el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, ya esto lo vimos, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Siempre el mensaje a cada iglesia se va a mostrar un atributo, una característica del Señor Jesús. Y luego el Señor Jesús va a hablar lo bueno, y luego el Señor Jesús de hablar lo bueno va a decir lo que no le gusta de cada una de las iglesias, qué debe corregir y qué galardón cada iglesia va a obtener por corregir esto. Dice: yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Pérgamo, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo está ubicada en un sector espiritualmente dominado por Satanás, pero retienes mi nombre a pesar de estar allí, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 2 veces la Biblia dice que ahí mora Satanás, y es una iglesia aguerrida, una iglesia que se levanta en un sector fuerte, no puede ser una iglesia débil. Escúcheme esto, una iglesia que no hace guerra espiritual, una iglesia que no ayuna, una iglesia que no convoca a su gente a orar, una iglesia que no tiene autoridad espiritual, no se puede establecer en un sector fuerte. De hecho, a mí me impactan muchas cosas. En Nueva York es una ciudad gigante, es una ciudad con grandes rascacielos, hermosísima, con un metro espectacular, un sistema de trenes espectacular, pero es una ciudad muy fuerte. Y si la gente que quiere vivir en Nueva York no tiene esa fortaleza, no van a poder vivir en Nueva York. Nueva York es la ciudad que nunca duerme, es una ciudad todo el tiempo está en actividad. La gente va y viene de un lugar a otro, es un estilo de vida muy ajetreado. Así que si tú no tienes esa fuerza mental, la misma ciudad te va a atropellar. Así que la iglesia que se establece en un sector fuerte, un sector deprimido, un sector de prostitución, un sector de drogas, un sector de violencia, tiene que ser una iglesia más fuerte que el mismo sector. Y esta es la iglesia de Pérgamo. Y el Señor le está diciendo todo lo bueno, pero aquí vamos a entrar en materia y vamos a entrar con el tema de las maldiciones proferidas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pocas cosas, pero no menos graves. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Dice: a poner tropiezo ante los hijos de Israel. 1, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. 2, y a cometer fornicación. Muy bien, vamos a ir despacio. Entonces vamos a ir estudiando la doctrina de Balaam, el profeta, y lo que pasaba con Balac. Así que yo quiero que usted me acompañe por favor a Números. Venga conmigo a Números, capítulo 22. Allí nos quedamos la semana pasada. Números está en el Antiguo Testamento, pertenece a los primeros 5 libros. Por ser 5 libros primeros, se llama Pentateuco. Estos son unos libros muy interesantes acerca de la historia del pueblo de Israel y su pasar por el desierto, su salida de Egipto y toda la gloria de Dios a lo largo de estos 40 años. Y en Números capítulo 22 hay un rey llamado Balac. Ahí estamos nosotros, Balac. Si usted está tomando nota, yo quiero que usted anote por favor lo que vamos a decirle aquí, que es muy interesante. La palabra Balac significa el devastador. ¿Qué significa Balac? El devastador. Era un rey como malo. Balac era un rey malo. Y Balac escucha que el pueblo de Israel viene a cruzar por su tierra. Recuerde que esta gente en el desierto no estaban de paseo, tenían que combatir en el desierto. Moisés tuvo que combatieron contra Og de Basán, que era un gigante, combatieron contra el rey de Seón, que era gente también aguerrida, pero Dios a esta gente que eran básicamente agricultores, que eran esclavos, que eran gente que no sabían de guerra,
Dios los estaba protegiendo, Dios les estaba dando grandes victorias. Así que Balac, el devastador, se turba en su corazón y dice, vienen los hijos de Israel contra nosotros. Y a continuación, Balac va a buscar una ayuda, pero no una ayuda de hombres, sino una ayuda en el ámbito espiritual. Le voy a decir que hay una gran diferencia entre maldecir y bendecir. ¿Sabe? Hay maldiciones que son generacionales. Le voy a contar tipos de maldiciones. Primero las generacionales, que es cuando alguien de tus antepasados hizo algo malo y eso va a caer en una generación, en 2 generaciones, en 3 generaciones. Y la Biblia dice en Éxodo 34:7, hasta la 4ª generación. Significa que si mi bisabuelo hizo algo incorrecto, que creo que lo hizo, como todos los seres humanos, pero el punto está aquí, no se arrepintió, no buscó reparar, resarcir, restituir lo que hizo, no hubo arrepentimiento en su corazón, no hubo paz con Dios, eso sigue pasando de generación en generación. ¿Cómo se llama el pecado que heredo de mis antepasados? Se llama iniquidad. La palabra iniquidad significa lo torcido que heredamos de los antepasados. O sea que hay maldiciones generacionales. Pero también hay maldiciones adquiridas. Cuando yo hago algo malo y soy terco y soy contumaz y soy testarudo, insisto en pecar en algo, eso acarrea una maldición que yo mismo me busqué. Se llaman adquiridas. Pero también hay maldiciones proferidas por otro. Alguien con autoridad puede maldecir mi vida. Alguien con autoridad puede maldecir. Ejemplo, ¿quién más que los padres para bendecir o maldecir a un hijo? Ahora, quiero decirle que maldecir es mal hablar, ¿correcto? Vamos a ir despacio. De pronto usted dice, yo nunca le dije a mi hija, maldita seas. Pero si tú maldices, estás maldiciendo. Voy a ir dejando claro el concepto. Ahora, ¿qué es bendecir? Entonces yo le puedo decir a alguien, te bendigo, no porque yo sea Dios, sino bendecir es desatar una palabra de bendición sobre alguien. Hablar bien es bendecir. ¿Qué le pasa al cristiano? ¿Por qué un cristiano no avanza? Porque no utiliza el don de Dios, de la oración, de la palabra para bendecir. El que no ora, el que no se relaciona con Dios, el que no desata cosas en su vida a través de sus palabras, escúchame, no llega a ningún lado. ¿Sabe? Yo he escuchado gente diciendo, usted va a ser igual que su papá. Ahora, si mi papá es un ejemplo a seguir, gloria a Dios, yo digo amén a eso. Pero si mi papá no es una persona de imitar y mi mamá o alguien me dice, es que usted va a ser igual que su papá, yo corto y anulo eso, yo no lo acepto en mi vida. Yo no acepto maldiciones proferidas por otras personas y vamos a ir entendiendo que entre más nivel de autoridad tenga esa persona, mayor influencia va a ejercer esa maldición sobre mi vida. ¿Qué es la bendición? Es una oración a favor. Escúcheme, anótelo en alguna parte. Bendición es una oración a favor. ¿Qué es maldición? Una oración en contra. Es muy fácil. Se lo voy a volver a repetir. Bendición es una oración a favor. Cuando usted está, Señor, ayuda a mis hijos, ábreles puertas. Señor, que cuando lleven la hoja de vida, Señor, tengan gracia tuya, Señor, dale sabiduría para saber contestar. ¿Eso cómo se llama? Estás bendiciendo. Bendecir es una oración a favor. Maldecir es una oración en contra. Espero que esta niña aprenda con ese marido que tenga y todo lo grosera que fue en mi casa, entonces que la pague con el marido. La está maldiciendo. La bendición es una acción benéfica, se utiliza para algo bueno. La maldición es una obra maléfica. Así que yo quiero decirle que las palabras tienen gran poder en el mundo espiritual. Escúcheme, ¿cómo hago guerra con un demonio? ¿Cómo se enfrenta usted a las fuerzas de Satanás? Nosotros no podemos agarrar un demonio en lo físico, pero las palabras que salen de tu boca tienen poder. Escúchame. Tú tienes poder en tus palabras, tú tienes autoridad para atar y desatar, para permitir y para prohibir. Ahora, esto no es un decreto. Recuerde que la gente dice decreto. ¿Qué es decreto? Una orden. Yo a Dios no le doy órdenes, pero yo sí puedo declarar cosas.
Es impresionante cuando hemos hecho liberaciones, como uno ve el control de la luz sobre las tinieblas a través de un arma, las palabras. Por eso Proverbios 18, 20, 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. ¿De qué? Del fruto de la boca del hombre. Y luego dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La palabra de Dios para todos, la PDT, me dice de este pasaje, lo que uno habla determinará la vida o la muerte. Así que aténganse a las consecuencias los que no miden sus palabras. Se lo voy a volver a leer. PDT, palabra de Dios para todos. Lo que uno habla determina la vida o la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Si hay algo complejo es ponerle freno a las palabras. Por eso la Biblia dice que el sabio, el necio aun cuando calla es contado como sabio. Aun el tonto cuando se queda callado es sabio. Porque de esta boca puede salir vida y de esta misma boca puede salir muerte. La palabra de Dios hispanoamericana dice, la muerte y la vida dependen de la lengua, según se utilice, así será el resultado. Mire qué tremendo es esto. Por eso Balac, viene el pueblo, dice, ¿cómo detengo yo a este pueblo? ¿Cómo lo enfrento? No pudo Og de Basán, no pudo Seón, ahora voy a poder yo. ¿Cómo lo enfrento? Así que Balac, el devastador, va a buscar ayuda, no de un ejército de millares, sino de un solo hombre con autoridad para bendecir y para maldecir. Capítulo 22, versículo 1. Balac manda llamar a Balaam. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac vio todo eso. Y Moab tuvo temor, toda la tierra de Moab, a causa del pueblo, porque era mucho y se angustió. Entonces, ¿qué tuvo los enemigos de Israel? Temor y angustia. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab, el pueblo, a los ancianos de Madián, ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Ahora aquí entra un personaje que lo acabamos de ver en Apocalipsis, y Balaam es un profeta. Es un profeta. ¿Qué le estaba demandando Dios a la iglesia de Pérgamo? Que estaban bien, que retenían el nombre del Señor, que estaban en medio de un control y un terreno dominado por Satanás, pero que tenían en su interior algo que llama una doctrina de un falso profeta. Escúcheme. Hoy en día se mueven profetas como Balaam. Recuerde que el profeta no es Balac. Balac es el rey. Balaam es el profeta. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Profetas que profetizan porque su corazón está lleno de ambición al dinero. Así que Balac toma una decisión y dice, ya sé, voy a traer a Balaam, le voy a ofrecer dinero y él va a maldecir al pueblo, y si lo maldice, tal vez, ahora sí, si él lo maldice, yo voy a poder atacarlos, voy a poder herirlos y voy a poder vencerlos. ¿Dónde comenzó la batalla? Escúcheme. La batalla primero comenzó en las declaraciones. Este hombre sabía que a Israel lo tenían que debilitar primero a través de una maldición. ¿Sabe que cuando David va a la guerra con Goliat, antes de que haya una confrontación física, hay una confrontación de palabras? La Biblia dice que cuando Goliat ve a David, lo menosprecia y le dice, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? O sea, él lo menosprecia. Y luego dice que Goliat maldice a David por sus dioses y le dice que hoy él morirá en ese campo y que las aves de los cielos se lo van a comer.
Pero ¿qué hace David? David recibe esa maldición y la contrarresta y le dice, no Señor, yo voy a ti en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, y Él te entregará hoy en mi mano. O sea, hay una batalla primero ¿en dónde? En lo espiritual, ¿a través de qué cosa? De las palabras. Hay personas que van a comenzar un negocio. Y entonces comienzan a contarle a todo el mundo, ay, voy a montar un negocio, el 30 de este mes voy a abrir el negocio, voy a comenzar el negocio. Mire, no le cuente las cosas a todo el mundo. Cuéntelas cuando ya estén para darle la gloria a Dios. Eso sí debe hacer uno, darle la gloria al Señor. Pero hay gente que comienza y entonces en medio de ese recorrido de esas palabras caen en un mal corazón y comienza esa persona a declarar cosas y a hacerte oposición, no física, oposición con sus palabras. Así que Balac hace esto. Versículo 5 de Números 22. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, lo van a mandar a llamar y esto sin rodeos. Un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra. O sea, son muchos. Y habita delante de mí. Van a pasar por donde yo vivo. Ven pues ahora, te ruego, y subraya esto, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balac el rey seguramente ya había presenciado cómo Balaam maldecía y era maldito, o bendecía y era bendito. No es porque sean pequeños dioses, nosotros no somos pequeños dioses. Escúcheme. Lo que pasa es que el reino invisible se mueve bajo una jerarquía y bajo autoridad espiritual. Sabe que usted puede ser el más pequeño en el reino de Dios, el más pequeño, el más nuevo, pero usted, siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene más autoridad que el brujo más grande que lleve años y años consagrado. Pero ¿cuál es la diferencia entre el brujo y el cristiano? Que el brujo, si es apasionado, si es disciplinado, si es consagrado, si el brujo tiene que levantarse a las 2 de la mañana y hacer sus hechizos y lanzar sus maldiciones, toda la madrugada lo hará. El brujo conoce el poder que tiene limitado. Recuerde que brujos, hechiceros, santeros y todo lo que se derive en ocultismo tiene una misma fuente, Satanás. Y Satanás es un ser limitado. ¿Por qué? Porque es un ángel creado por Dios llamado Luzbel que se tuerce y es una creación finita, limitada. Tuvo un día de, Ezequiel dice, el día en que fuiste creado. Tuvo un día de creación y en Apocalipsis dice que tiene un día de destrucción. Limitado. En cambio nosotros tenemos una fuente ilimitada que es el creador de todas las cosas. Pero ¿qué ocurre acá? Nosotros no ejercemos ese poder. No lo ejercemos. Somos perezosos para orar, somos perezosos para ayunar. Nos cuesta trabajo levantarnos a orar de madrugada. No nos gusta leer la Biblia, no nos gusta tomar lo que deberíamos de estar tomando en lo espiritual. Escúcheme. Mire, en esta campaña política se ha levantado una cantidad de magia, de hechizos, de conjuros, una cantidad de cosas, de ofrecimientos de lugares públicos a Satanás. Y la iglesia del Señor, que debería estar contrarrestando eso, que debería estar quebrantando eso, si nos duele Colombia, deberíamos estar orando, rompiendo los aires, cancelando velos en la gente, declarando que la gente podrá ver con claridad, cancelando tantas cosas. La iglesia del Señor se ha convertido en simples espectadores de lo que está pasando. Ahora, quiero decirle esto. Hay palabras que dan vida y hay palabras que dan muerte. Juan 6:63, el Señor Jesús está hablando y dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. El Señor dice, las palabras que yo os he hablado son uno espíritu y son ¿qué? Son vida.
Mire qué tremendo es esto. Cada vez que el Señor hablaba, dice, las palabras son espíritu y las palabras son ¿qué? Vida. Y así como del Señor emana vida y de los hijos de Dios emana vida, de los seguidores, de los súbditos de Satanás, de los servidores de las tinieblas, de su boca sale muerte. Así que Balac dice, ya sé, Balaam, ayúdame. Y esto se va a poner muy interesante. Fueron los ancianos de Moab. Recuerde que Moab es un pueblo pagano, enemigo de los hebreos. Y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano. Hay que irle prestando mucho detalle a la lectura. ¿Con qué van ellos? Con dádivas. ¿Qué son dádivas? ¿Qué es una dádiva? Es un regalo. Pero a los regalos, a las ofrendas, a los sacrificios, se les ponía un nombre. De hecho, alguien dijo alguna vez, es que Caín ofreció a Dios una ofrenda de verduras, de legumbres, y eso fue el error. No. El error de Caín no fue el producto, sino el corazón con el que se dio el producto. Obviamente, si Abel era pastor de ovejas, pues, ¿qué tenía a su mano? Pues ovejas. Y si el otro era agricultor, pues Caín, ¿qué tenía? Pues frutos de la tierra. El problema no estaba en el producto, el problema estaba en el corazón. Entonces la Biblia dice que Abel escogió lo más gordo, lo primero para traerle a Dios, lo mejor, pero Caín no. De hecho, en la Biblia habla de varios tipos de ofrendas y hay una ofrenda que se llama la ofrenda de las legumbres, que se le ofrecía al Señor con los frutos de la tierra como tal. A las ofrendas se les ponía nombre. Y aquí está diciendo que ellos venían con unas dádivas, pero lo tremendo es que no dice dádivas de profecía, sino que la Biblia dice dádivas de ¿qué? Adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y dijeron las palabras de Balac. Balaam era un profeta. Sin embargo, el espíritu que más ataca al profeta es el contrario. Profeta en la luz, adivinación en las tinieblas. A cada persona, según su llamado en Dios, le atacará un opuesto. Su némesis. Su antagonista. Hay un opuesto a cada uno de nosotros en las tinieblas. Así que el que es maestro en la palabra y sabe enseñar en la palabra, tendrá que cuidarse de volverse una apóstata, un hereje, un blasfemo, a enseñar herejías. Muchos de los que fundaron sectas enseñando doctrinas de demonios fueron grandes maestros en la luz, pero se desviaron. Así que Balaam está en este momento atravesando por un momento de decisión cuando le llega el ofrecimiento. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Ok. Como estamos estudiando, esto no es una prédica, esto es un estudio de la palabra. Balaam toma algo que me parece muy interesante y muy sabio. Les dice, momento, pero no les voy a decir nada todavía. Hasta mañana que Dios me hable. ¿Sabe? Hay gente que viene a proponerte un negocio y te coge rápido. Te coge así, vamos a hacer el negocio. Mira, hay esto, yo quiero trabajar contigo. Alguien una vez me contaba que le habían propuesto un negocio. Alguien con mucho dinero le dijo, asóciate conmigo. Y si te asocias conmigo, vamos a ir y partimos y hacemos y esto y lo otro. Y esa persona dijo, pero yo voy a consultarle a mi socio. Ah, no sabía que tenías un socio. ¿Cómo se llama tu socio? Dios. Tengo que preguntarle a Dios si quiere que yo entre en ese negocio o no quiere que entre. Y qué interesante que Balaam le dice a la gente, a los enviados por Balac, reposad aquí esta noche, quédense esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron ¿con quién?
con Balaam. Qué curioso que Balaam, siendo profeta, él va a consultar a Dios en un asunto que uno podría decir, pues es que es lógico que yo no vaya a maldecir a Israel, pero voy a preguntarle a Dios y mañana les cuento. Vino Dios a Balaam. A mí esta frase ya me estremece. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Ok. ¿Será que Dios no sabía? Claro, Dios sabe todo. Pero hay algo muy curioso. Cuando usted nota al Señor Jesús en su vida, cuando al Señor Jesús le preguntaban algo, él casi siempre contestaba con otra pregunta. Casi siempre. Casi siempre era otra pregunta. Dios tiene la facultad de conocer absolutamente todas las cosas. Eso se llama omnisciencia. Pero hay momentos donde Dios nos va a preguntar cosas que Él ya sabe para conocer nuestra respuesta que Él ya la sabe, porque no está la palabra en mi lengua, en mi boca, y Él ya la sabe. Pero no solo para conocer mi respuesta, sino para ver lo que hay en mi corazón y para que yo también entienda eso. Le voy a poner ejemplos. Caín mata a Abel y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Es que Dios no sabía? Claro. ¿Qué estaba esperando Dios? Un momento de arrepentimiento de Caín, el último. ¿Sabes qué, Dios? Lo maté. No te hice caso. Me dejé llevar por los celos, me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por el mal. El mal me dominó, como tú me lo habías dicho, y lo maté. Pero la respuesta de Caín es, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿yo soy el vigilante de mi hermano? ¿Yo soy el policía de mi hermano? Dios sabía dónde estaba Abel, enterrado. Cuando Adán y Eva pecan, dice que Dios se paseaba por el huerto y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, cuando escuchó la voz de Dios, tuvo miedo y se escondió debajo de unos árboles. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro. Ahora, Dios le hace una pregunta a el profeta Balaam y le dice, ¿qué hacen estos hombres contigo? ¿Qué varones son estos que están contigo? Le dice en el versículo 9. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora, maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Lo siguiente que quiero destacar aquí es una conversación. Hay una pregunta. ¿Quiénes son estos varones? Hay una respuesta. Luego Dios, o sea, esto es orar, escúcheme, orar. Cuando yo cierro la puerta y doblo mis rodillas y hablo, debo tomarme un tiempo para oír la voz de Dios. Yo nunca he oído la voz de Dios audible, pero sí una voz interna que uno comienza a diferenciar cuando es la voz del diablo, la voz propia o la voz de Dios. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Estamos tan azarados, estamos corriendo tanto, que vamos a orar, hablamos, cerramos nuestra boca y decimos amén y amén, nos paramos y nos vamos. ¿Hubo acaso una conversación allí? Una conversación tiene que ir en dos sentidos. Hay un transmisor, hay un receptor, luego hay un receptor y hay un transmisor. Tiene que estar en dos canales. Es que Dios no me habla. Hermano, tómate el tiempo. Entra, habla, expon tu caso y guarda silencio. Escúchame, apaga el celular, silencio. Yo puedo asegurarte que Dios podrá hablarte en cualquier momento. Y Balaam está teniendo una conversación que para mí es asombrosa. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ahora, Balaam le habla lo que es a Dios, no le miente,
Y yo ahora entiendo por qué Balaam podía maldecir y bendecir. ¿Sabe por qué? Porque el que le da el poder a Balaam es Dios. Es Dios. O sea que Balaam era un hombre con autoridad espiritual. Te lo voy a poner en este plano. No es lo mismo que se levante un aprendiz de ocultismo a maldecir a un creyente, que se levante ya en la jerarquía de ellos, se levante un brujo de un nivel ya bastante profundo en las tinieblas. Son dos niveles de autoridad. De hecho, está cada día más comprobado como las mafias, como los grupos al margen de la ley en nuestro país, como las bandas criminales, utilizan a brujos, a brujas, a hechiceros para sus cosas. Y observaba ayer en las noticias cómo habían dado de baja a un personaje macabro, y ese personaje tenía una bruja como de cabecera, que era la que le decía, muévase tranquilo por el pueblo, que nadie lo va a encontrar, hagámosle esto a sus enemigos. O sea, tenía su bruja de cabecera, y el periodista documentaba que estas brujas se reunían en cierto lugar porque habían encontrado unas comunicaciones donde hacían una fiesta de brujas en medio de un campo lleno de una hierba que es tóxica. Entonces se reunían, y esta reunión de brujas se llama aquelarre. Esto no es nuevo. Nosotros los cristianos somos pasivos, somos indiferentes, somos perezosos. Si convocáramos una reunión, una vigilia hoy en algún cerro de Cali a bendecir Cali, yo creo que contados con los dedos los que podrían llegar allá, a decir, aquí estoy para bendecir a mi ciudad. Pero el malo es consagrado, es determinado. Así que Balaam le cuenta a Dios, y aquí esto se pone bien interesante. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Dios es como claro, preciso, conciso, exacto. No es difícil entender a Dios. No es difícil obedecerlo. Nosotros somos los que le ponemos a la obediencia trabas y trabas, justificaciones, ¿no? Dios dice, aléjate de esa persona. Hermano, hermana, aléjese. Pero comenzamos a argumentar, no, pero ¿cómo me va a alejar? ¿Y si se pierde? ¿Y si se condena? ¿Y quién le va a predicar de Cristo? ¿Y quién le va a ayudar? ¿Y quién le va a dar la mano? Hermano, escúcheme. Cuando Dios habla y usted escuche la voz del Señor, lo siguiente de escuchar la voz de Dios será obedecer. Hace muchos años, con un amigo cristiano, nosotros íbamos al centro de Cali de noche los jueves, y teníamos una célula, un grupo de oración con prostitutas, con travestis que se prostituían en una esquina del centro en la noche. Y fue una experiencia lindísima, porque son gente rechazada, maltratada, juzgada todo el tiempo. Nosotros llegamos con un mensaje de un Cristo de amor que murió por todos, de un Cristo que salva, de un Cristo que puede transformar, de un Cristo perdonador. Y entonces cada 8 días llegábamos a ese lugar. Curiosamente, en la esquina donde se hacían, ellos no solo tienen un proxeneta, que es un verdugo que los esclaviza, que los oprime, que los explota. Eso es un proxeneta, el que está, un hombre fuerte, espiritual, que está sobre ellos. También esa esquina tenían que pagarle a alguien que se creía el dueño de la esquina. Y comenzamos con mi amigo a tener oposición. Y un día, la persona que estaba sobre autoridad sobre nosotros dos, nos dijo, a partir de esta semana no vuelven más allá. No van a volver más. ¿Pero cómo? ¿Y todo el trabajo que hemos hecho? No van a volver. Pero es que no van a volver. Ok, no volvimos.
El punto no está en que Dios me hable, escúcheme. No es tan difícil que Dios me hable. Más bien es difícil que yo quiera escucharlo y que yo quiera aceptar algo que no me gusta. Así que Dios le da a Balaam una respuesta clara. Versículo 12. Entonces dijo Dios, versículo 12, a Balaam: 1. No vayas con ellos. 2. Ni maldigas al pueblo. 3. Porque el pueblo es como bendito es. ¿Cómo es ese pueblo? Bendito. Escúcheme. Una clave. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? Ore por el pueblo de Dios. Ore por Israel. Eso es una clave. Ahora, todo lo contrario. Un presidente de Venezuela llamado Hugo Chávez Frías un día dijo esta frase, dijo: maldigo al pueblo de Israel desde mis entrañas. Y sus entrañas se pudrieron. Ayer yo predicaba en la iglesia sobre Herodes el Grande. Cuando la gente oía hablar de Herodes el Grande, el tetrarca, Herodes el papá del tetrarca de Arquelao, de Felipe, Herodes el Grande, el que persiguió e hizo esa matanza para matar al niño Jesús cuando los magos vinieron y le dijeron que había nacido el rey de Israel. Ese Herodes malo. La gente cuando decía Herodes te necesita, la gente se orinaba de temor. El historiador Flavio Josefo dice que Herodes estaba con una enfermedad en sus genitales, los tenía podridos, tenía una gangrena en sus genitales. Así que Herodes el Grande, que fue matando niños, que fue matando gente inocente, fue un arquitecto brillante, fue el que ayudó a reconstruir el primer templo destruido y saqueado, lo reconstruyó el segundo templo Herodes, hizo una fortaleza, la fortaleza de Masada, un gran arquitecto que impresionaba a Roma con sus construcciones, estaba podrido. Y en el libro de Hechos dice que un día Herodes estaba puesto en pie delante de la gente y estaba dando un discurso y la gente comenzó a decir: voz de Dios, no de hombre, voz de Dios, no de hombre. Y como se le robó la gloria al Señor, vino un ángel y lo hirió. Y dice que murió en presencia de la gente, comido por gusanos. Se le reventó su podredumbre y se le derramaron los gusanos. ¿Sabe una cosa? El que hace lo malo terminará siempre mal si no se arrepiente. Es real. Cuando Flavio Josefo dice que cuando Herodes, como estaba podrido en sus genitales, cuando él se ponía en pie para dar un discurso, el ambiente, el aire se volvía fétido de lo descompuesto que estaba. Y sabe, aquí Dios le está diciendo, este pueblo es ¿qué? Bendito. Métete esto en el corazón y yo con esto voy a ir cerrando por ahí. Tú eres un hijo, una hija amada de Dios. Pastor, yo no soy israelita, yo no soy hebreo, yo no soy judío. Escúcheme, hay dos tipos de hijos. El legítimo, que son ellos, y los adoptivos, que somos nosotros. Siempre téngalo claro. Nadie adopta porque sí. Siempre la adopción es una decisión de amor. Se decide. Adoptar no es fácil. Hay que pagar, hay que hacer unos requisitos, hay que llenar unos papeles, hay que pasar unas entrevistas. El que quiera adoptar lo anhela con todo su corazón. El niño adoptado es un niño deseado desde el corazón. ¿Sabe qué es la adopción? Es la oportunidad de amor que otro le negó. Esa es la adopción. Yo veo una adopción en este país complejo, le estudian la pareja, cómo están financieramente, psicológicamente, cómo son ellos, van a su casa, les miran cómo viven, miran todo, absolutamente todo antes de soltarle un niño en adopción o una niña. ¿Sabe una cosa? El que adopta lo hace desde el amor. Hay muchos niños que nacen y no eran deseados. El adoptado siempre será deseado.
Entonces, si yo soy adoptado, yo fui deseado por Dios. Y si yo soy deseado, yo soy amado por Dios. Y le quiero decir esto. Dios le dijo a Balaam, no me los va a maldecir, porque ellos son ¿qué? Benditos. ¿Usted cómo es? Bendita de Dios, bendito de Dios, pueblo de Dios, adquirido, nación santa, linaje escogido. Usted es hijo de la promesa de Abraham. En él serían benditas todas las naciones de la tierra. Usted se le pagó un precio en la cruz del Calvario. Jesús murió por usted para que usted sea bendito y usted no viva bajo maldición. Si el Dios, dueño de mi vida, me lo permite, el jueves nos lo volvemos a encontrar acá en la iglesia en casa a las 9 de la noche. Gracias, Señor, gracias, gracias. Tu palabra es maravillosa, maravillosa es tu palabra. Señor, hoy recibo tu palabra en mi vida. La guardo, la atesoro. Señor, tu palabra, Señor, guíe mis pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Señor, guíame en tu palabra y ayúdame a ser un oidor de tu palabra, pero un hacedor de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.